Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. No de un extraño en la calle, no de alguien que me odiara, sino de Roberto, el niño que cargué en mis brazos cuando apenas pesaba 3 kilos, el mismo que abracé cada noche cuando tenía pesadillas, el que juró en la tumba de su madre que siempre me cuidaría. Viejo avaricioso, no mereces nada de lo que tienes. Esas palabras retumbaron en el comedor como un trueno. El tenedor cayó de mi mano. Mi corazón se detuvo por un segundo completo. 72 años viviendo y nunca imaginé escuchar algo así. Pero lo que pasó después, eso cambió todo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te toca el corazón, si ves algo de ti o de alguien que conoces en mis palabras, déjame saberlo. Porque lo que voy a contarte no es ficción, es mi vida. Y tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte a evitar el dolor que yo sentí. Aquella tarde de domingo, mientras preparaba el guiso que tanto le gustaba a Roberto, no sabía que sería la última comida que compartiríamos como familia. No sabía que en pocas horas mi mundo se desmoronaría. No sabía que el hijo que amaba con cada fibra de mi ser estaba a punto de convertirse en un extraño. Recuerdo que el sol entraba por la ventana de la cocina. Recuerdo el olor del sofrito, el sonido de la televisión en la sala. Todo tan normal, todo tan común, como cualquier otro domingo de los últimos 40 años. Puse la mesa con el mantel que bordó mi esposa antes de morir. Saqué los platos buenos, esos que solo usamos en ocasiones especiales. Porque para mí cada domingo con mi hijo era especial. Cada momento juntos era un regalo después de perder a María. Cuando sonó el timbre sentí esa calidez en el pecho que siempre sentía al saber que Roberto venía a visitarme. Abrí la puerta con una sonrisa, pero algo estaba diferente. Su mirada era fría, distante. Detrás de él, Patricia, mi nuera, tenía esa expresión que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Esa mezcla de impaciencia y desprecio apenas disimulado. «Hola, papá», dijo Roberto sin besarme la mejilla como siempre hacía. Sin ese abrazo que tanto esperaba cada semana. «Hijo, pasen. Está todo listo. Hice tu favorito, el guiso con...» «Tenemos que hablar», me cortó. Su voz sonaba mecánica, ensayada. Algo en mi estómago se contrajo. Pero sonreí de todas formas. «Claro, hijo. Pero primero comamos, se va a enfriar». «No, papá, ahora». Me senté a la mesa confundido. Patricia se acomodó al otro lado cruzando los brazos. Roberto permaneció de pie como un juez a punto de dictar sentencia. «Papá ya no puede seguir viviendo solo en esta casa». Las palabras cayeron como piedras. Pesadas, frías. «¿Qué? Pero hijo, yo estoy bien aquí. Esta es mi casa. Aquí viví con tu madre, aquí te criamos. Esta casa es demasiado grande para ti. Demasiado trabajo, demasiado gasto. Pero yo puedo...» No puedes. Patricia habló por primera vez con esa voz afilada que usaba cuando quería herir. «Eres un anciano terco que no acepta la realidad. Esta propiedad vale mucho dinero, dinero que tu hijo necesita, dinero que su familia necesita». Miré a Roberto buscando en sus ojos al niño que conocía, al hombre que prometió cuidarme. Pero solo encontré a un extraño. «Roberto, ¿qué está diciendo?» Él desvió la mirada. No pudo enfrentarme. Y ahí lo supe. Esto no era idea suya. O tal vez lo era, pero ella lo había moldeado, lo había convencido, lo había convertido en esto. «Papá, hemos decidido que lo mejor es vender la casa. Tú te irás a una residencia, un lugar donde te cuiden, una residencia». Mi voz se quebró. Me estás echando de mi propia casa. No seas dramático». Patricia rodó los ojos. «Es por tu bien». «Mi bien, esta es la casa que construí con mis manos. Cada ladrillo, cada ventana». Sí, ya sabemos la historia. La impaciencia de Patricia era palpable. «Pero ya no puedes mantenerla. Y francamente estás desperdiciando un capital que le pertenece a Roberto». «¿Que le pertenece?» Algo dentro de mí comenzó a hervir. Esta casa es mía. La pagué con 40 años de trabajo, con el sudor de... Y entonces Roberto explotó. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos inyectados de algo que nunca había visto en él. Rabia, codicia, desprecio. «Viejo avaricioso. No mereces nada de lo que tienes.
Toda tu vida has sido un tacaño que no le dio nada a nadie. Es hora de que pagues lo que nos debes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años. Y durante 50 de esos años creí que había construido algo hermoso. Una familia. Un legado. Un hogar lleno de amor. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, en una familia tan pobre que a veces no teníamos ni para pan. Mi padre era jornalero. Mi madre cosía ropa ajena hasta que sus dedos sangraban. Aprendí desde niño que nada en esta vida es gratis, que cada peso, cada moneda, cada trozo de pan se gana con esfuerzo y dignidad. A los 16 años llegué a Madrid con una maleta vieja y 20 pesetas en el bolsillo. Dormí en pensiones baratas, comí lo que podía, trabajé en lo que fuera. Cargué cajas en el mercado. Barrí pisos. Lavé platos en restaurantes donde nunca podría permitirme comer. Pero tenía un sueño. Quería ser alguien. Quería darle a mi futura familia todo lo que yo nunca tuve. Estudié por las noches. Ahorré cada centavo. Y después de 10 años de sacrificio conseguí un puesto como contador en una empresa textil. No era mucho, pero era digno. Era mío. Entonces conocí a María. Ay, María. Mi María. La vi en el Parque del Retiro un domingo de primavera. Estaba sentada en un banco leyendo un libro con el sol, iluminando su pelo castaño. Me acerqué temblando sin saber qué decir, y ella me sonrió. Y en esa sonrisa vi mi futuro. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. No teníamos dinero para una gran boda, pero no importaba. Teníamos amor. Teníamos sueños. Teníamos esperanza. María era enfermera. Trabajaba turnos de noche en el hospital. Yo seguía en la textil ascendiendo poco a poco, ahorrando cada peseta que podíamos. Vivíamos en un apartamento pequeño, comíamos modesto, pero éramos felices. Inmensamente felices. Cuando nació Roberto, sentí que mi corazón explotaba de alegría. Lo sostuve en mis brazos y lloré. Lloré porque este niño, este pequeño ser perfecto, tendría todo lo que yo nunca tuve. Educación. Oportunidades. Amor incondicional. Trabajé doble turno durante años. María también. Ahorramos durante 15 años para comprar esta casa. Esta casa donde estoy ahora, donde mi hijo acaba de gritarme que no merezco nada. ¿Recuerda, Roberto, las noches que pasé despierto haciendo cuentas tratando de estirar cada euro para pagar su universidad? ¿Recuerda cuando vendí el coche que tanto me había costado comprar para pagar su máster? ¿Recuerda cuando María y yo cancelamos nuestras vacaciones soñadas a la playa para darle el dinero de su boda con Patricia? Tal vez no. Tal vez nunca le importó. Cuando María murió hace 5 años, me quedé solo en esta casa grande. Cáncer. Rápido y cruel. En 6 meses se fue. Y en su lecho de muerte me hizo prometer algo. Fernando, cuida de Roberto, pero también cuídate tú. No dejes que nadie te quite tu dignidad. Luchamos demasiado por ella. Esas fueron sus últimas palabras coherentes, antes de que la morfina se la llevara a ese sueño del que nunca despertó. Roberto cumplió su promesa durante los primeros años después de la muerte de María. Venía todos los domingos. Me traía flores para poner en el jarrón que ella tanto amaba. Nos sentábamos en el sofá, tomábamos café, hablábamos de su trabajo, de sus planes de la vida. Patricia siempre fue diferente. Desde el principio, algo en ella me inquietaba. La forma en que miraba la casa cuando entraba, como si estuviera calculando su valor. La manera en que tocaba los muebles antiguos, las fotografías enmarcadas, preguntando con demasiado interés cuánto costaban, de qué época eran, si valían algo. Es curiosidad nada más, papá, me decía Roberto cuando yo insinuaba algo. Patricia viene de una familia con aprecio por las antigüedades. Yo callaba. No quería ser ese suegro entrometido, ese viejo amargado que nunca está conforme con la nuera. María siempre me decía: Fernando, aprende a soltar. Nuestro hijo tiene su propia vida ahora. Pero María tenía un instinto que yo no poseía. Antes de morir, cuando Patricia y Roberto llevaban apenas 1 año de casados, María me susurró algo que nunca olvidaré.
Esa mujer no ama a nuestro hijo. Ama lo que representa. Ten cuidado, Fernando. Ten mucho cuidado. Pensé que eran los medicamentos hablando. El cáncer afectándole la mente. Pero ahora sentado en esta mesa donde mi hijo acaba de llamarme avaricioso, recuerdo esas palabras con una claridad dolorosa. Los cambios fueron sutiles al principio. Hace 3 años, Roberto comenzó a llegar más tarde los domingos. El tráfico está imposible, papá, decía. Pero yo podía ver la impaciencia en sus ojos, la forma en que revisaba su teléfono cada 5 minutos, como si estar conmigo fuera una obligación más que un placer. Hace 2 años empezaron a faltar algunos domingos. Patricia no se siente bien. Tenemos una boda. Se nos complicó con unos amigos. Siempre excusas. Siempre Patricia en el centro de esas excusas. Hace 1 año las visitas se volvieron tensas. Roberto ya no me contaba de su vida. Respondía con monosílabos. Patricia se quedaba en el coche enviándole mensajes que hacían vibrar su teléfono constantemente. Y cuando yo preguntaba si ella no iba a entrar, Roberto decía, «Está cansada, papá. Tiene mucho trabajo. Pero hoy vinieron juntos. Y ahora entiendo por qué». Aquel domingo comenzó como cualquier otro. Me desperté a las 6 de la mañana como siempre. El cuerpo de un hombre de 72 años no necesita despertador. Los huesos crujen, la espalda duele y el sueño se va como se fue la juventud sin pedir permiso. Preparé mi café solo sin azúcar. Me senté en la cocina en la misma silla donde me sentaba con María cada mañana durante 45 años. Miré por la ventana hacia el pequeño jardín que ella cuidaba con tanto amor. Las rosas que plantó siguen ahí un poco descuidadas desde que murió, pero resistiendo. Como yo. Fui al mercado a las 7. Don Antonio el verdulero me saludó como siempre. Fernando. El guiso dominical. El mismo Antonio. Para mi hijo. Él sonrió, pero había algo de lástima en esa sonrisa. ¿Cuántas veces había dicho lo mismo? ¿Cuántas veces preparaba comida para un hijo que cada vez apreciaba menos esos esfuerzos? Compré los tomates más rojos, las cebollas más frescas, la carne más tierna que podía pagar con mi pensión. 60 euros. Más de lo que gasto en mí mismo en una semana entera. Pero para Roberto siempre lo mejor. Volví a casa caminando despacio. Las rodillas ya no son lo que eran. El bastón que uso ahora no es por estilo, es por necesidad. Pero mantengo la espalda recta. La dignidad no se negocia, me enseñó mi padre. Pasé 3 horas cocinando. 3 horas picando, salteando, sazonando. El olor llenaba la casa, y por un momento casi podía imaginar que María estaba en la sala leyendo su revista, esperando a que la llamara para probar el caldo. Pero la sala estaba vacía. Como ha estado vacía durante 5 años. Puse la mesa con cuidado. El mantel bordado que María hizo en nuestro 10º aniversario. Los platos de porcelana que compramos en aquel viaje a Valencia, el único viaje real que hicimos en toda nuestra vida. Los cubiertos de plata que heredé de mi madre, lo único de valor que ella pudo dejarme. Coloqué 3 platos, uno para mí, uno para Roberto, uno para Patricia. Aunque ella rara vez comía lo que yo preparaba. Estoy a dieta. No como carne roja. No me gusta el picante. Siempre algo. Pero yo ponía su plato de todas formas. Por educación. Por esperanza de que algún día me aceptara como familia. Eran las 2 de la tarde cuando sonó el timbre. Mi corazón dio ese pequeño salto de siempre. A pesar de todo, a pesar de la distancia creciente, seguía emocionándome ver a mi hijo. Abrí la puerta. Roberto estaba diferente. Traía puesto un traje oscuro como si viniera de una reunión importante. Su rostro estaba serio sin rastro de la calidez que solía tener. Patricia estaba detrás de él con un vestido negro ajustado y tacones altos. Ella nunca se vestía así para venir a mi casa. Esto no era una visita casual. Esto era algo planeado. «Hola, papá». La voz de Roberto era plana, ensayada. «Hijo, qué alegría verte. Pasen, pasen. El guiso está recién hecho, tu favorito con... Tenemos que hablar». Me cortó sin siquiera mirarme a los ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era la misma incomodidad de siempre.
Era algo peor, algo definitivo. Claro, hijo, pero primero comamos. Sí, se va a enfriar y pasé toda la mañana. No, papá, ahora. Esto no puede esperar. Entraron sin quitarse los zapatos, algo que María siempre pedía que hicieran. Caminaron directamente al comedor como si conocieran el camino de memoria, pero esta vez era diferente. No era el camino de la familia. Era el camino de dos extraños entrando a una propiedad que codiciaban. Me senté despacio en mi silla de siempre, la que está de espaldas a la ventana. Roberto no se sentó. Se quedó de pie con las manos en los bolsillos, como un ejecutivo a punto de despedir a un empleado. Patricia se sentó al otro lado de la mesa, cruzó las piernas, cruzó los brazos y me miró con esa expresión que había perfeccionado, desprecio apenas disimulado, con una sonrisa falsa. El reloj de pared marcaba las 2:15. El mismo reloj que María y yo compramos en nuestro 20º aniversario. Tic-toc, tic-toc. Cada segundo pesaba como una piedra. Papá. Roberto carraspeó. Su voz sonaba practicada, como si hubiera ensayado esto frente al espejo. Hemos estado hablando mucho últimamente, Patricia y yo, sobre tu situación. ¿Mi situación? Traté de sonar casual, pero mi voz tembló ligeramente. Sí, el hecho de que vives solo en esta casa enorme, que cada vez te cuesta más mantenerla, que tus rodillas están mal, que el otro día te caíste en el baño. Fue un resbalón sin importancia, lo interrumpí. Ya te lo expliqué por teléfono. Papá, tienes 72 años. Ya no puedes seguir fingiendo que eres joven. Patricia se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación falsa que seguramente había practicado tanto como Roberto su discurso. Fernando, entendemos que esta casa tiene valor sentimental para ti. Realmente lo entendemos. Su voz era melosa, condescendiente, como hablarle a un niño tonto. Pero debe ser práctico. Esta propiedad es demasiado grande, demasiado vieja, requiere demasiado mantenimiento. Y francamente tú ya no estás en condiciones de encargarte de ella. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a enrecerse. Esta casa está perfectamente bien. La mantengo limpia, las cañerías funcionan, el techo está... No es solo eso. Roberto finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había amor ahí. Había algo frío. Calculador. Esta casa vale mucho dinero, papá. Mucho. Y está siendo desperdiciada. Desperdiciada. La palabra salió como un susurro. ¿Sí? Patricia no se molestó en disimular más. Esta propiedad en esta zona vale fácilmente $500,000. Probablemente más. Y tú estás aquí solo ocupando todo este espacio, gastando en mantenimiento, en servicios, en... Es mi casa, dije sintiendo que la voz me temblaba. La compré con el sudor de 40 años de trabajo. Cada ladrillo... Sí, la historia del sacrificio, ya la sabemos. Patricia rodó los ojos abiertamente. Pero ese sacrificio debe servir de algo. Y ahora mismo solo sirve para que tú vivas en el pasado. Roberto se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre ella, inclinándose hacia mí. Por un segundo vi al hombre que yo crié. Pero luego esa imagen se desvaneció, reemplazada por este extraño con ojos duros. Papá, hemos tomado una decisión, por tu bien y el nuestro. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué decisión? Vamos a vender la casa. El mundo se detuvo. El reloj dejó de hacer tic-tac. El olor del guiso que tanto me había costado preparar de repente me dio náuseas. ¿Qué dijiste? La casa se va a vender. Y tú te vas a mudar a una residencia. Un lugar adecuado para personas de tu edad. Donde te cuiden, donde no tengas que preocuparte por nada. Una residencia. Repetí las palabras como si fueran de otro idioma. ¿Me estás diciendo que me vas a meter en un asilo? No es un asilo, papá. Es una residencia de lujo. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. ¿Y yo qué opino de esto? Mi voz subió de volumen. ¿O es que ya ni siquiera tengo derecho a opinar sobre mi propia vida? Patricia suspiró dramáticamente. ¡Ay, Fernando, no seas melodramático! Esto es lo mejor para todos. Tú estarás cuidado y Roberto finalmente podrá acceder al capital que le corresponde. ¿El capital que le corresponde? Algo dentro de mí comenzó a hervir.
Esta casa es mía. La pagué yo. Con mi trabajo. Con mi dinero. Técnicamente, dijo Patricia sacando su teléfono y deslizando el dedo por la pantalla con aburrimiento. Cuando te mueras, la casa será de Roberto de todas formas, así que realmente solo estamos adelantando lo inevitable. Y siendo honestos, ¿para qué la necesitas? No tienes a nadie. Vives solo. Comes solo. Envejeces solo. Cada palabra de Patricia fue como un cuchillo. Pero fue Roberto quien me dio la estocada final. Se quedó ahí mirándome fijamente. Y en ese momento vi algo que nunca había visto en mi hijo. No era solo indiferencia. Era resentimiento. Acumulado. Profundo. Como si hubiera estado esperando años para decir lo que estaba a punto de decir. Papá, toda tu vida has sido un tacaño. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? Un tacaño. Un avaro. Siempre contando cada céntimo, siempre negándote cosas. Siempre con esa actitud de mártir que tanto te gusta adoptar. Roberto, yo trabajé toda mi vida para darte... ¿Damquit? Su voz subió de tono. Una infancia donde no podíamos ir de vacaciones porque había que ahorrar, cumpleaños sin fiestas porque no teníamos dinero para tonterías, navidades donde mis amigos recibían regalos increíbles y yo recibía ropa práctica. Me levanté de la silla temblando. Te di educación, te pagué la universidad, el máster, tu boda, vendí mi coche para... Sí, y me lo recordaste cada día de mi vida. Roberto dio un paso hacia mí, su dedo índice apuntándome como un arma. Cada vez que pedía algo ahí estabas tú con tu sermón de «El dinero no crece en los árboles» y tienes que ganártelo con esfuerzo. Cada vez que quería algo más que lo básico me hacía sentir culpable. Te estaba enseñando el valor de las cosas. Te estaba preparando para... Me estabas ahogando. Su voz se quebró, pero no de tristeza, de rabia contenida. Toda mi vida me hiciste sentir que pedir algo más era un pecado, que querer algo mejor era ser ambicioso y malo, que disfrutar del dinero era un desperdicio. Patricia se levantó también colocándose junto a Roberto, tocando su brazo en un gesto de apoyo que me revolvió el estómago. Fernando, Roberto tiene razón. Tú criaste a tu hijo con una mentalidad de pobreza. Una mentalidad tóxica que lo ha limitado toda su vida. Mentalidad de pobreza. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo venía de la pobreza real. Sé lo que es no tener nada. Sé lo que es pasar hambre. Y por eso arrastraste a tu hijo a tu trauma. Patricia habló con esa voz de psicóloga de revista barata. En lugar de darle abundancia, le diste escasez. En lugar de enseñarle a disfrutar, le enseñaste a privarse. Y ahora, incluso con 72 años, sigues aferrado a esta casa como si fuera lo único que tienes. Porque es lo único que tengo. Mi voz salió más débil de lo que quería. Esta casa es mi vida. Es todo lo que construí con tu madre, Roberto. Cada habitación tiene nuestra historia. En ese rincón tu madre pintó flores cuando estaba embarazada de ti. En esa pared marcamos tu altura cada cumpleaños. En ese... ¡Ya basta con el sentimentalismo barato! Patricia prácticamente gritó. Esta no es una película, Fernando. Esta es la vida real. Y en la vida real, las casas son activos financieros. Y este activo está siendo desperdiciado por un viejo terco que se niega a aceptar que su tiempo ya pasó. Me tambaleé apoyándome en la mesa. Las palabras me golpeaban como puños físicos. Roberto. Intenté una última vez buscando a mi hijo bajo esa máscara de extraño. Por favor. Esta casa es mi hogar. Es donde viví con tu madre. Es donde te vi dar tus primeros pasos. Es donde mamá murió. Roberto escupió las palabras con un veneno que no sabía que guardaba. Es donde pasaste 5 años aferrado a un fantasma. Es donde te niegas a seguir adelante. Es donde desperdicias tu vida y mi herencia. Tu herencia. La palabra me quemó la garganta. ¿Así me ves? Como un obstáculo entre tú y el dinero. Te veo como un padre que ha sido egoísta toda su vida y que ahora en su vejez se niega a hacer lo correcto. Patricia volvió a sentarse cruzando las piernas con una sonrisa satisfecha. Estaba disfrutando esto. Cada segundo de mi dolor era un triunfo para ella.
Mira, Fernando. Seamos prácticos. Sacó un folder de su bolso de diseñador. Ya investigamos. Hay una residencia hermosa a las afueras de Madrid. Jardines preciosos, habitaciones individuales con baño privado, 3 comidas al día, actividades recreativas, personal médico calificado. Deslizó unos papeles sobre la mesa. Folletos brillantes con fotos de ancianos sonrientes jugando cartas, caminando por jardines, siendo atendidos por enfermeras jóvenes. Cuesta 2.000 euros al mes. Muy razonable para lo que ofrece. No tengo 2.000 euros al mes. Mi voz era un susurro. Lo sé. Por eso venderemos la casa. El dinero de la venta se dividirá. Una parte irá a una cuenta que cubrirá tu estadía en la residencia. ¿Y la otra parte? Patricia miró a Roberto con una sonrisa cómplice. Bueno, la otra parte le permitirá a Roberto finalmente invertir en el negocio que siempre ha querido. ¿Qué negocio? Roberto se animó por primera vez desde que llegó. Un restaurante, papá. Con un socio. Una oportunidad increíble. Cocina de autor, ubicación perfecta en el centro. Pero necesitamos capital. Y tú estás sentado sobre una mina de oro, mientras yo no puedo aprovechar oportunidades. Y tu trabajo, tienes un buen puesto en la empresa de... Renuncié hace 3 meses. El mundo dio otra vuelta. ¿Renunciaste? Sí. Era un trabajo mediocre con un sueldo mediocre para una vida mediocre. La vida que tú me programaste para aceptar. Pero Patricia me abrió los ojos. Me mostró que puedo aspirar a más, que merezco más. Te mostró que el dinero fácil es mejor que el trabajo honesto. Solté antes de poder detenerme. El rostro de Patricia se endureció. Cuidado con lo que dices, viejo. Es la verdad. Has envenenado a mi hijo. Lo has llenado de resentimiento. Lo has convertido en alguien que ve a su propio padre como una fuente de dinero en lugar de... ¿Qué? Patricia se levantó de golpe, sus tacones resonando en el piso. En lugar de un mártir que se sacrificó toda su vida, por favor. Esa narrativa está gastada. La verdad es que tú elegiste vivir así. Nadie te obligó a ser miserable. Nadie te pidió que te negaras cada placer. Eso fue tu elección. Y ahora quieres que Roberto viva igual. Pero no lo voy a permitir. Tú no eres parte de esta familia. Las palabras salieron frías, duras. Tan pronto las dije, supe que había cruzado una línea. Patricia sonrió. Era una sonrisa terrible. Victoriosa. ¿Ves, Roberto? ¿Ves cómo te trata tu padre después de todo lo que has hecho por él? Después de todas las visitas, todo el tiempo perdido. Así es como te paga. Con desprecio hacia tu esposa. Roberto me miró y en sus ojos solo vi hielo. Patricia tiene razón. Siempre ha sido así. Nunca la aceptaste. Nunca aceptaste que yo tuviera mi propia vida, mis propias decisiones. Porque esta decisión está mal, Roberto. En tu corazón lo sabes. Echarme de mi casa, vender el hogar donde creciste, meterme en una residencia para quedarte con el dinero. No es solo el dinero. Roberto levantó la voz nuevamente. Todo. Es que nunca fuiste generoso. Nunca fuiste espontáneo. Nunca dijiste, sí, hijo, vamos de viaje. Siempre fue, no tenemos que ahorrar. Siempre sacrificio. Siempre negación. Siempre ese martirio constante que nos asfixiaba a todos. A todos tu madre nunca se quejó. Tu madre entendía que... Mamá tampoco tuvo opción. Roberto explotó completamente. Mamá pasó 45 años casada con un hombre que convertía cada peso en una decisión moral. ¿Sabes cuántas veces me dijo en secreto que hubiera querido viajar? Que hubiera querido comprarse un vestido bonito sin sentirse culpable. Que hubiera querido, aunque sea una vez, no tener que revisar cada centavo. Eso no es verdad. Tu madre y yo éramos felices. Eran conformistas. Hay una diferencia. Me senté nuevamente. Las piernas no me sostenían. El corazón me latía tan rápido que temí que se detuviera ahí mismo. Roberto, por favor. Hijo, por favor. Esta casa. No puedo perderla. Es todo lo que me queda de tu madre, de nuestra vida juntos, de... Ya firmamos los papeles preliminares con una inmobiliaria. El tiempo se congeló. ¿Qué? Patricia sacó más documentos del folder. Una tasación profesional.
La casa vale 520,000 euros. Posiblemente más si encontramos el comprador correcto. Ya tenemos 3 personas interesadas. No pueden hacer eso. La casa está a mi nombre. Por ahora. Patricia sonrió. Pero con un poder notarial médico que argumenta que ya no estás en condiciones de tomar decisiones financieras complejas debido a tu edad avanzada y tu estado mental deteriorado. Mi estado mental está perfectamente bien. ¿Seguro? Patricia inclinó la cabeza. Porque hemos documentado varios incidentes. La vez que olvidaste apagar la estufa. La caída en el baño. La confusión con los medicamentos. Las facturas sin pagar que Roberto tuvo que cubrir. Eso fue una vez. Una sola vez olvidé. Una vez es suficiente para demostrar deterioro cognitivo ante un juez. La sangre se me heló. Un juez. Si es necesario, sí. Patricia se sentó de nuevo cruzándose de brazos. Preferimos que esto sea amigable, Fernando. Que aceptes la residencia, que firmes la venta y que todos sigamos adelante con nuestras vidas. Pero si te niegas, tenemos recursos legales. Me estás amenazando. Te estoy siendo honesta. Miré a Roberto buscando una última chispa de humanidad, de amor filial, de algo que recordara al niño que fui a buscar al hospital el día que nació. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Con amenazarme, con quitarme mi casa por la fuerza. Roberto desvió la mirada. No pudo sostener mis ojos. Y ahí tuve mi respuesta. Papá, es por tu bien. No, es por tu billetera. Se hizo un silencio denso. Patricia revisaba su teléfono con indiferencia, como si esta conversación fuera un trámite aburrido más. Roberto miraba por la ventana, su mandíbula tensa, sus puños cerrados. Tienes una semana para decidir. Patricia finalmente habló, guardando los documentos. Una semana para aceptar la oferta de la residencia y la venta de la casa de manera civilizada. O procedemos legalmente. Tu elección. Se levantó alisándose el vestido. Roberto la siguió como un perro obediente. ¡Ay, Fernando! Patricia se detuvo en la puerta girándose con esa sonrisa venenosa. El guiso huele rico. Es una lástima que nadie vaya a comerlo. Pero supongo que estás acostumbrado a desperdiciar cosas, ¿no? Roberto no dijo nada. No me miró. Simplemente salió detrás de ella. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí de pie, en medio del comedor, rodeado por la comida que preparé con amor, por los platos que puse con esperanza, por los recuerdos que colgaban de cada pared. El reloj marcaba las 3 de la tarde. Habían pasado apenas 45 minutos desde que llegaron. 45 minutos para destruir una vida entera. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en la silla y por primera vez desde la muerte de María rompí a llorar. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por el niño que solía abrazarme y decirme que yo era su héroe. Lloré por María, que no estaba aquí para decirme qué hacer. Lloré por esta casa, por cada rincón que ahora me miraba como testigo de mi derrota. Lloré porque el hombre que crié, el hombre en quien deposité todos mis sueños, todas mis esperanzas, todo mi amor, acababa de llamarme avaro. Viejo avaricioso. No mereces nada de lo que tienes. Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez como un disco rayado de tortura. No merezco nada. Trabajé 50 años. Nunca robé. Nunca hice trampa. Nunca le hice daño a nadie. Construí esta casa ladrillo por ladrillo, pago por pago. Crié a un hijo, lo alimenté, lo vestí, lo eduqué. Amé a una mujer con cada fibra de mi ser. Fui fiel trabajador honesto, y no merezco nada. El sol comenzaba a bajar. La luz de la tarde entraba por la ventana iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. El guiso se había enfriado en la estufa. Los platos permanecían vacíos sobre la mesa. El mantel bordado de María estaba arrugado donde Patricia había apoyado su folder de documentos legales. Me levanté lentamente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Caminé hacia la ventana y miré el jardín. Las rosas de María se mecían suavemente con la brisa. El cerezo que planté cuando Roberto nació seguía ahí más alto que la casa, ahora sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante los 5 años desde la muerte de María, comenzó a despertar. No era rabia. No todavía. Era claridad. Patricia había cometido un error.
Un error grave. Había mostrado sus cartas demasiado pronto. Había revelado su plan completo confiada en que yo era solo un viejo débil que aceptaría su destino sin pelear, pero había olvidado algo fundamental. Yo no sobreviví 72 años siendo ingenuo. No llegué desde un pueblo pobre a ser dueño de una casa en Madrid siendo tonto. No mantuve a una familia durante 50 años sin aprender a pelear. Y si hay algo que la pobreza te enseña, algo que el verdadero sacrificio te muestra, es que cuando no tienes nada que perder, eres más peligroso de lo que nadie imagina. Fui a mi habitación. Abrí el cajón del escritorio donde guardaba los documentos importantes. La escritura de la casa, mi testamento, los papeles del banco y un sobre amarillo que no había abierto en años. Un sobre que María me dio 3 días antes de morir. Fernando me había dicho con voz débil, si algún día necesitas protegerte, abre esto. Protegerme de mi propio hijo. Había sonreído pensando que era el dolor hablando, de quien sea que intente quitarte lo que es tuyo. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométeme que lo guardarás, y que si lo necesitas, lo usarás sin culpa. Ahora con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había 2 cosas. Una carta escrita por María con su letra temblorosa de enferma. Y una tarjeta de visita. La leí, y por primera vez desde que Roberto salió por esa puerta sonreí. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá de la sala con la carta de María en una mano y la tarjeta de visita en la otra, viendo cómo las sombras de la noche se movían por las paredes como fantasmas. El reloj dio las 11. Luego las 12. La 1. Las 2. Mi mente no paraba. Repetía cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa tarde. Una y otra vez como una película en bucle que no podía detener. Viejo avaricioso. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza con la nitidez de una campana. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Esa expresión de desprecio. Esa rabia contenida que finalmente había encontrado salida. ¿Cuánto tiempo llevaba sintiendo eso? Años, décadas, siempre. Me levanté del sofá y caminé por la casa a oscuras. Mis pies conocían cada tabla, cada esquina. 42 años viviendo aquí. 42 años de historia en cada centímetro. Pasé mis dedos por la pared del pasillo. Ahí estaban las marcas. Las líneas que marcábamos cada año en el cumpleaños de Roberto. La primera cuando tenía 3 años y apenas llegaba a la altura de mi rodilla. La última cuando cumplió 18 y ya me sobrepasaba por 5 centímetros. «Papá, soy más alto que tú», había gritado riendo abrazándome. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Entré a su antigua habitación, la que mantuve exactamente como la dejó cuando se mudó con Patricia. Las estanterías con sus libros de la escuela, los trofeos de fútbol del colegio, el póster descolorido de su equipo favorito, la cama individual con el edredón azul que María le cosió cuando tenía 12 años. Me senté en esa cama. El colchón crujió bajo mi peso. Olía a cerrado a tiempo detenido, a recuerdos guardados en un frasco. Sobre su escritorio estaba la foto, la que tomamos el día de su graduación universitaria. Roberto con su toga y birrete, yo a un lado con mi traje viejo pero limpio, María al otro lado radiante de orgullo. Los 3 sonriendo. Los 3 felices. Tomé el marco entre mis manos. La foto estaba un poco amarillenta. 12 años habían pasado. 12 años desde ese día donde todo parecía posible, donde el futuro brillaba, donde mi hijo me abrazó y me dijo al oído, «Gracias, papá, por todo». Ahora ese mismo hombre quería quitarme mi casa. El llanto volvió. Silencioso esta vez. Lágrimas que caían sobre el vidrio del marco distorsionando las caras sonrientes de mi familia perdida. «¿Qué hice mal, María?». Hablé en voz alta como si ella pudiera escucharme. ¿Qué hice mal? El silencio de la casa fue mi única respuesta. Volví a la sala. Me serví un vaso de agua en la cocina. Vi el guiso todavía en la olla ya completamente frío, con la grasa solidificada en la superficie. 3 horas de trabajo. 60 euros en ingredientes. Todo desperdiciado. Como Patricia había dicho, abrí el refrigerador, vacío excepto por lo esencial. Leche, pan,
algo de jamón. La pensión no daba para mucho más, 1.200 euros al mes. Después de pagar luz, agua, gas, el teléfono, el internet, que Roberto insistió que instalara para poder videollamadas, que nunca sucedieron, quedaba poco. Pero era suficiente. Siempre había sido suficiente, porque yo aprendí a vivir con poco. Aprendí que la felicidad no está en los restaurantes caros o las vacaciones exóticas. Está en las pequeñas cosas, en el café de la mañana, en el periódico del domingo, en el saludo de don Antonio en el mercado. ¿Por qué Roberto nunca lo entendió? Me senté de nuevo en el sofá y finalmente, con manos temblorosas, leí la carta de María. Su letra era irregular, producto del temblor de la enfermedad y los medicamentos. Pero cada palabra estaba escrita con cuidado, con amor, con esa claridad que siempre la caracterizó. Mi querido Fernando, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Y es porque algo pasó. Algo que temí durante los últimos años, pero que nunca quise decirte directamente para no lastimarte. Fernando, nuestro hijo, ha cambiado. O tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. No sé cuál duele más. Patricia no es buena persona. Lo supe desde el primer día. Vi cómo miraba nuestra casa, nuestras cosas, como si ya fueran suyas. Vi cómo manipulaba a Roberto, cómo lo alejaba de nosotros poco a poco. Y vi cómo Roberto la dejaba hacer. Me duele escribir esto. Me duele admitir que nuestro hijo, el niño que criamos con tanto amor, es débil. Es influenciable. Y peor aún, tiene resentimientos que nunca expresó. ¿Recuerdas cuando tenía 15 años y pidió un viaje a Mallorca con sus amigos? Tú dijiste que no porque no teníamos dinero. Él no dijo nada, pero vi el odio en sus ojos. Vi cómo nos culpaba por ser pobres. Recuerda su cumpleaños 18, quería una moto. Le compramos un reloj modesto. Sonrió, nos abrazó, pero en sus ojos había decepción. Como si nunca fuéramos suficiente. Fernando, hay algo que nunca te dije, porque no quería que cargaras con esa culpa. Poco antes de casarse con Patricia, Roberto vino a visitarme al hospital. Estabas trabajando, estábamos solos. Me preguntó cuánto valía la casa. Le dije. Me preguntó si estaba a nombre de ambos o solo tuyo. Le dije que a tu nombre. Se molestó. Dijo que eso no era justo, que él era el heredero, que debería tener alguna garantía legal. Le pregunté por qué necesitaba saberlo. Dijo que solo era curiosidad. Pero yo vi la verdad. Ya estaba planeando esto. Ya estaba calculando. Le dije algo que él no esperaba. Le dije que tú y yo habíamos actualizado el testamento. Que si algo nos pasaba a ambos, la casa sería para él. Pero con una condición: no podía venderla por al menos 10 años. Queríamos proteger nuestro hogar, nuestros recuerdos. Se enojó. Dijo que eso era controlarle desde la tumba. Dijo que era típico de nosotros, siempre limitándole, siempre negándole su libertad. Fernando, nuestro hijo, no nos ama como creemos. Nos ve como obstáculos, como inversiones que no rindieron lo suficiente. Así que tomé precauciones. En esa tarjeta que te dejo hay un contacto. Alberto Mendoza. Es un abogado de mi prima Elena. ¿La recuerdas? Un hombre de honor. Un hombre que entiende el valor de la familia, de la justicia. Si algún día Roberto o Patricia intentan quitarte lo que es tuyo, llama a Alberto. Él tiene documentos que preparé. Documentos que protegerán tu casa, tu dignidad, tu futuro. Y Fernando, escúchame bien, no te sientas culpable. Tú fuiste un padre maravilloso. Diste todo lo que tenías. Trabajaste hasta el agotamiento. Nunca nos faltó techo, comida, amor. Lo que Roberto siente no es por lo que hiciste o dejaste de hacer. Es por quien él es en su interior. Algunos hijos honran a sus padres, otros los ven como deudores. No es tu culpa. Pelea, Fernando. Pelea por tu casa, por tu dignidad, por los recuerdos de nuestra vida juntos. No dejes que te arrebaten lo único que nos queda. Y cuando todo pase, cuando estés seguro, de nuevo ve al jardín y planta algo nuevo junto a mis rosas. Una señal de que la vida continúa, de que todavía hay belleza. Te amo. Siempre te amé, siempre te amaré. Tu María. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en el sobre. Mis manos ya no temblaban. Mis ojos ya no lloraban. Algo había cambiado.
María me había visto. Me había conocido mejor que yo mismo. Y desde su lecho de muerte me había dado las armas para esta batalla. Miré la tarjeta de visita. Alberto Mendoza, abogado civilista especializado en derecho de familia y sucesiones. Había un número de teléfono, una dirección, un email. Miré el reloj, las 4 de la mañana. En 3 horas a las 7 podía llamar. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café fuerte. Me senté a la mesa del comedor, la misma donde Roberto me había insultado horas antes, y saqué todos mis documentos. La escritura de la casa, el testamento, los estados de cuenta del banco, las facturas pagadas, los recibos de impuestos. Y empecé a hacer lo que había hecho toda mi vida: planear, calcular, prepararme. Patricia pensaba que yo era un viejo débil. Roberto pensaba que yo simplemente aceptaría mi destino. Pero habían olvidado algo fundamental. Yo sobreviví a la pobreza extrema. Sobreviví a la pérdida de mis padres. Sobreviví a 50 años de trabajo duro. Sobreviví a la muerte de la mujer que amaba, Sai. Y ellos pensaban que no sobreviviría a esto. El sol comenzó a salir. La luz del amanecer entraba por la ventana iluminando los papeles sobre la mesa, iluminando mi camino. A las 7 en punto marqué el número de Alberto Mendoza. Sonó 2 veces. Luego una voz grave, profesional pero cálida, contestó. Alberto Mendoza, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy amigo de Elena Rodríguez. Su prima me dio su contacto hace años. Bueno, no ella directamente, sino mi esposa María, antes de fallecer. Y necesito ayuda legal urgente. Mi voz se quebró en las últimas palabras. No de debilidad, de rabia contenida. Señor Gutiérrez. La voz de Alberto se suavizó. María me habló de usted. De hecho, me dejó instrucciones específicas hace 5 años. Instrucciones selladas que debía abrir si usted me contactaba. Instrucciones que abrí hace 2 horas. Me quedé helado. Hace 2 horas, pero son las 7 de la mañana. Sí. Su nuera Patricia me contactó ayer por la tarde. Quería saber si yo podría redactar un poder notarial para que su esposo Roberto Gutiérrez tomara control de las finanzas de su padre por deterioro cognitivo. Me envió documentación falsa, testimonios preparados, todo un expediente. La sangre me hirvió. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que estudiaría el caso, y estudié algo mejor. Abrí el sobre de María, el que me dejó hace 5 años con instrucciones precisas para este exacto escenario. ¿Qué hay en ese sobre? Justicia, señor Gutiérrez. Hay justicia. Por primera vez desde que Roberto salió por mi puerta sonreí de verdad. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Qué tal hoy a las 9 venga a mi oficina? Traiga todos sus documentos. Y señor Gutiérrez, sí, prepárese para pelear. Porque lo que su esposa preparó no solo va a protegerlo, va a cambiar todo. Colgué el teléfono. Me quedé ahí sentado con el café frío en mis manos, viendo cómo el sol terminaba de salir sobre Madrid. Había pasado la noche más larga de mi vida. Había llorado. Había dudado. Había sentido que todo estaba perdido. Pero María, desde donde quiera que estuviera, me había dado una última lección. Los que parecen débiles a menudo son los más fuertes. Los que callan no siempre están derrotados. Y los que subestiman a un viejo que ha sobrevivido 72 años de vida, descubrirán que la experiencia es el arma más poderosa de todas. Me duché. Me afeité. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de María. A las 8:30 salí de mi casa con mi maletín lleno de documentos. Patricia me había dado una semana para decidir, pero yo había tomado mi decisión en una sola noche. Y en 2 horas Roberto y Patricia descubrirían que habían despertado al león equivocado. La oficina de Alberto Mendoza estaba en el centro de Madrid, en un edificio antiguo, pero bien mantenido cerca de la Gran Vía. Subí las escaleras despacio, apoyándome en el bastón, sintiendo cada escalón en mis rodillas. 3er piso. Puerta de madera maciza con una placa dorada. Alberto Mendoza, abogacía. Toqué. Adelante. Entré a una oficina que olía a libros viejos y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de tomos legales. Había un escritorio de roble ordenado, pero lleno de papeles.
Y detrás de ese escritorio, un hombre de unos 50 años con cabello gris perfectamente peinado y ojos que transmitían tanto inteligencia como bondad. Se levantó y extendió su mano. Señor Gutiérrez, es un honor finalmente conocerle. María habló mucho de usted. Estreché su mano. Era firme, cálida, confiable. Gracias por recibirme con tan poca anticipación. Siéntese, por favor. Señaló una silla cómoda frente al escritorio. Café, por favor. Me sirvió de una cafetera que tenía en una mesa lateral. El café era fuerte como me gustaba. Nos sentamos. Alberto abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso sellado con lacre rojo. Tenía escrito en la letra de María para Fernando: solo si me necesita. Ver su letra de nuevo me apretó el corazón. María vino a verme hace 6 años. Comenzó Alberto girando el sobre entre sus manos. Estaba muy enferma ya, pero su mente estaba completamente clara. Me contó sobre su familia, sobre usted, sobre Roberto y sobre Patricia. ¿Qué le dijo de Patricia? Que era peligrosa, que manipulaba a Roberto, que tarde o temprano intentarían quitarle a usted lo que le pertenece. Alberto me miró directamente. María tenía un instinto extraordinario para las personas, y tenía razón. Abrió el sobre con cuidado sacando varios documentos. Los extendió sobre el escritorio. María hizo 3 cosas que van a cambiar completamente su situación. Mi corazón latía rápido. ¿Qué 3 cosas? Primero, Alberto señaló un documento notariado. Modificó el testamento sin que usted lo supiera. La casa no está solo a su nombre. Está en un fideicomiso legal que ella estableció. Usted tiene uso vitalicio absoluto. Nadie, absolutamente nadie, puede venderla, hipotecarla o quitársela mientras viva. Y cuando fallezca no va directamente a Roberto. ¿A quién va? A una fundación benéfica que María estableció. Una fundación para ayudar a ancianos en situación vulnerable. Roberto puede solicitar la herencia, pero solo si demuestra ante un panel de 3 abogados independientes que cuidó de usted adecuadamente durante sus últimos años. Me quedé sin palabras. María había sido más astuta que yo, más visionaria, más protectora. ¿Roberto sabe esto? No. Y Patricia tampoco. Nunca se registró públicamente. Es completamente legal, completamente hermético, completamente invisible, hasta que se activa. ¿Y cuándo se activa? Ya se activó. En el momento en que usted me llamó esta mañana, yo presenté los documentos ante el registro. Su casa ahora está oficialmente protegida. No pueden tocarla. Sentí como si un peso de 1000 kilos se levantara de mis hombros. Pero Alberto levantó un dedo. Eso es solo la primera cosa. La segunda es mejor. Sacó otro documento. Este tenía fotografías adjuntas. María contrató a un investigador privado para seguir a Patricia durante 6 meses antes de morir. Quería saber con quién estaba casado realmente su hijo. Miré las fotografías. Patricia en restaurantes caros. Patricia con hombres que no eran Roberto. Patricia entrando a hoteles. Patricia firmando documentos en oficinas que no reconocí. ¿Qué es esto? Patricia tiene deudas, muchas deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, inversiones fallidas. Debe casi 200,000 euros a varios acreedores. Y ha estado ocultándoselo a Roberto. Mi sangre se enfrió. Roberto no sabe. No tiene idea. Ella maneja las finanzas de la pareja. Él confía ciegamente en ella. Pero la verdad es que Patricia necesita desesperadamente dinero. Por eso la presión sobre su casa no es solo ambición, es supervivencia financiera. Pero si debe tanto dinero, ¿cómo mantiene ese estilo de vida? Alberto sonrió con tristeza. Está viviendo de crédito, tomando préstamos nuevos para pagar los viejos. Es una bomba de tiempo. Y cuando explote, Roberto va a caer con ella. Pensé en mi hijo ingenuo, manipulado, cegado por una mujer que lo estaba usando como puente hacia mi dinero. Hay más. ¿Sí? La tercera cosa. Alberto sacó un último documento. María dejó una carta, no para usted, para Roberto. Una carta que debe ser entregada por un notario en presencia de testigos, solo si se cumplen ciertas condiciones. Condiciones que se acaban de cumplir ayer, cuando él la amenazó. ¿Qué dice la carta? No puedo leerla.
Está sellada hasta el momento de la entrega. Pero María me dijo que era su última oportunidad de hablar con su hijo, de decirle verdades que nunca pudo decirle en vida. Me recliné en la silla abrumado. María había orquestado todo esto desde su lecho de muerte. Había protegido mi futuro incluso después de partir. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté. Alberto se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Ahora, señor Gutiérrez, les damos una lección. Patricia me contactó ayer ofreciéndome dinero para falsificar un diagnóstico de deterioro cognitivo. Grabé la conversación. Es evidencia de intento de fraude. Sacó su teléfono y presionó play. La voz de Patricia llenó la oficina. Mire, señor Mendoza, no me malinterprete. El viejo realmente está mal. Olvida cosas, se confunde. Solo necesitamos documentación oficial para que mi esposo pueda protegerlo de sí mismo. Y estamos dispuestos a pagarle bien por su discreción profesional. ¿Cuánto es bien? 10,000 euros, en efectivo, sin registro. Es una oferta interesante, señora. ¿Entonces lo hará? Déjeme pensarlo. La contactaré en 2 días. La grabación terminó. Intentó sobornarme para cometer fraude documental, dijo Alberto con voz seria. Eso es un delito. Puedo presentar esto ante la fiscalía. ¿Y qué pasaría? Patricia enfrentaría cargos criminales, posiblemente prisión. Definitivamente arruinaría cualquier intento legal de quitarle su casa. Debería haberme sentido victorioso, pero solo sentía tristeza. Porque todo esto significaba que Roberto estaba tan perdido, tan manipulado, que probablemente ni siquiera sabía la mitad de lo que su esposa estaba haciendo. ¿Hay alguna forma de salvar a mi hijo de esto sin destruirlo completamente? Alberto me miró con respeto. Después de todo lo que le hicieron ayer, todavía quiere protegerlo. Es mi hijo. Está perdido, está equivocado, está siendo usado. Pero sigue siendo mi hijo. Alberto asintió lentamente. María dijo que usted diría exactamente eso. Por eso dejó instrucciones específicas. ¿Qué instrucciones? Que antes de proceder legalmente, que antes de destruir a Patricia públicamente, debemos darle a Roberto una oportunidad, una sola oportunidad de ver la verdad por sí mismo. ¿Cómo? Alberto sacó un último papel, una invitación formal. En 3 días hay una reunión programada en mi oficina. Una lectura de documentos legales relacionados con la herencia de María. Roberto será citado obligatoriamente por ser el beneficiario testamentario. Patricia también será invitada. ¿Y qué pasará en esa reunión? Roberto va a escuchar la carta de su madre. Va a ver la evidencia de las deudas de Patricia. Va a enterarse del fideicomiso. Va a enfrentar la verdad completa. ¿Y después? Después él decide. Si reconoce su error, si se disculpa, si demuestra genuino arrepentimiento, entonces procedemos con misericordia. Patricia enfrenta consecuencias, pero Roberto puede salvarse. ¿Y si no? Alberto me miró con ojos serios. Entonces ambos enfrentan las consecuencias legales completas. Pérdida de herencia. Cargos criminales para Patricia. Orden de alejamiento. Todo. Me quedé en silencio procesando todo. En 3 días mi hijo enfrentaría la verdad. Y yo descubriría si quedaba algo del niño que crié bajo toda esa rabia y manipulación. ¿Hay algo más que debes saber?, dijo Alberto, su voz más suave ahora. María me pidió que le diera esto hoy. Dijo que lo necesitaría justo en este momento. Me entregó un sobre pequeño. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. María y yo en nuestro aniversario número 30. Ella llevaba ese vestido azul que tanto me gustaba. Yo tenía el traje viejo pero planchado. Estábamos en el jardín de la casa bajo el cerezo sonriendo. Detrás de la foto con su letra, María había escrito: Fernando, si estás leyendo esto es porque estás peleando. Bien. Pelea con honor. Pelea con justicia. Pero nunca pierdas tu bondad. Es lo que siempre amé de ti. Incluso ahora, incluso contra todo, sé bueno. Porque al final la bondad gana. Siempre gana. Te amo. M. Las lágrimas cayeron sobre la foto antes de que pudiera detenerlas. Alberto me dio un pañuelo y apartó la mirada dándome un momento. Su esposa era una mujer extraordinaria.
dijo suavemente. Lo era, susurré. Más de lo que yo merecía. No, señor Gutiérrez. Usted es exactamente el hombre que ella amaba. Por eso hizo todo esto. Por eso lo protegió incluso después de partir, porque usted vale la pena. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Alberto se puso de pie. Tiene 3 días. Use ese tiempo para prepararse mentalmente. Para preparar lo que quiere decirle a Roberto. Para decidir qué tipo de padre quiere ser en ese momento. Me levanté también guardando cuidadosamente la foto en mi billetera. Puedo preguntarle algo a Alberto. Lo que sea. Usted tiene hijos. 2, un hijo y una hija. ¿Qué haría en mi lugar? Alberto pensó un momento. Haría exactamente lo que usted va a hacer. Les daría la verdad. Y luego les daría la opción de elegir quiénes quieren ser. Porque al final, señor Gutiérrez, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Solo podemos amarlos y esperar que ellos elijan salvarse a sí mismos. Asentí. Tenía razón. Salí de la oficina con mi maletín lleno de documentos que protegían mi futuro. Caminé por las calles de Madrid con el bastón en una mano y la foto de María en el bolsillo del pecho justo sobre mi corazón. El sol brillaba. La ciudad estaba viva con gente yendo y viniendo. El mundo continuaba como siempre. Pero mi mundo había cambiado completamente en 2 horas. Ya no era la víctima. Ya no era el viejo débil que Patricia creía poder aplastar. Era un hombre con verdad. Con justicia, con el amor de una mujer extraordinaria protegiéndolo desde el más allá. Y en 3 días mi hijo descubriría que subestimar a sus padres fue el error más grande de su vida. Volví a casa caminando lentamente, disfrutando el sol de la mañana, sintiendo por primera vez en días que podía respirar profundo. Cuando llegué, el guiso de ayer seguía en la olla. Lo tiré. Ya no era necesario seguir aferrándome a esa comida que nadie comió. Era hora de cocinar algo nuevo. Era hora de plantar algo nuevo, como María había dicho. Era hora de recordarle al mundo que los viejos no son débiles, son sobrevivientes. Y los sobrevivientes nunca se rinden. 3 días pasaron como 3 eternidades. No llamé a Roberto. No respondí sus mensajes amenazantes exigiendo mi decisión sobre la residencia. Dejé que él y Patricia creyeran que me habían quebrado, que estaba considerando su ultimátum. Pero en realidad estaba preparándome. El día de la reunión amaneció gris. Nubes bajas cubrían Madrid como un presagio. Me vestí con mi traje negro, el mismo del funeral de María. Me peiné con cuidado. Me afeité dejando mi rostro suave. Quería verme digno, fuerte, no como el viejo derrotado que ellos esperaban. Llegué a la oficina de Alberto a las 10 en punto. Él ya estaba ahí con su secretaria preparando café y disponiendo sillas alrededor de una mesa de conferencias. ¿Listo?, me preguntó. Tan listo como puedo estar. Recuerde, deje que la verdad hable. Usted solo observe. Asentí tomando asiento en una de las sillas. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo. De anticipación. A las 10:15 la puerta se abrió. Roberto entró primero. Llevaba un traje nuevo caro, probablemente comprado con crédito. Su expresión era de molestia, como si esta reunión fuera una pérdida de tiempo. Patricia venía detrás con tacones altos y un vestido que gritaba dinero que no tenía. Cuando me vieron ambos, se detuvieron. «Papá, ¿qué haces aquí?» Roberto parecía genuinamente confundido. «Me invitaron», dije simplemente. «Siéntense, por favor». Patricia miró a Alberto con desconfianza. «Usted dijo que esto era sobre documentos de herencia. No mencionó que él estaría aquí». «Es sobre herencia», confirmó Alberto con voz profesional. «Y el señor Gutiérrez tiene todo el derecho de estar presente. Por favor, siéntense». Se sentaron frente a mí. Roberto evitaba mi mirada. Patricia me observaba como una serpiente calculando su próximo movimiento. Alberto abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. «Gracias por venir. Esta reunión concierne al testamento y últimas voluntades de María Eugenia Rodríguez de Gutiérrez, fallecida hace 5 años. Hay documentos que deben ser leídos en presencia de los beneficiarios». «Pensé que todo eso ya estaba resuelto», dijo Roberto. «No todo. Su madre dejó instrucciones específicas que solo debían abrirse si se cumplían ciertas condiciones». Alberto me miró brevemente. «Condiciones que se cumplieron hace 3 días». Patricia se tensó. «¿Qué condiciones?» «Eso se explicará en un momento.
Primero debo leer esta carta. Fue escrita por la señora María específicamente para su hijo Roberto Gutiérrez. Sacó un sobre sellado, lo abrió con un cortapapeles y comenzó a leer con voz clara y firme. Mi querido Roberto, si estás escuchando esta carta, es porque hiciste algo que temí durante años. Lastimaste a tu padre. Lo amenazaste. Intentaste quitarle su hogar. Y necesito que sepas algo, no te culpo completamente. Te fallé como madre. Te crié enseñándote a ser agradecido, pero no te enseñé a expresar lo que sentías. Te di lo que podía, pero nunca te pregunté si era suficiente para ti. Te amé incondicionalmente, pero no vi las semillas de resentimiento que crecían en tu corazón. Por eso en mis últimos meses tomé decisiones. Decisiones para proteger a tu padre. Decisiones que ahora te dolerán, pero que son necesarias. La casa familiar no es vendible. Está en un fideicomiso que tu padre controla de por vida. Cuando él fallezca, no irá automáticamente a ti. Irá a una fundación que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. Irónico, ¿verdad? Podrás reclamar la herencia solo si demuestras ante testigos legales que cuidaste de tu padre con amor y respeto durante sus últimos años. No con visitas obligadas. No con llamadas apresuradas. Con verdadero amor. También necesito que sepas algo sobre Patricia. Alberto hizo una pausa mirando a Patricia, cuyo rostro había perdido todo color. La mujer con quien te casaste no es quien crees. Debe 200,000 euros a varios acreedores. Ha ocultado esta información durante todo su matrimonio. Ha estado presionándote para que vendas la casa de tu padre no por tu bien, sino por su supervivencia financiera. Roberto giró bruscamente hacia Patricia. ¿Qué? Patricia intentó sonreír. Roberto, cariño, eso es ridículo. Es una mentira de tu madre muerta para separarnos. Alberto deslizó documentos sobre la mesa. Estados de cuenta, préstamos, demandas de acreedores. Todo estaba ahí en blanco y negro. Roberto los tomó con manos temblorosas leyendo línea por línea. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad a la rabia. 200,000 euros. Su voz apenas era un susurro. 200,000. Puedo explicarlo, empezó Patricia. Me dijiste que teníamos ahorros. Me dijiste que estábamos bien financieramente. Me convenciste de renunciar a mi trabajo porque teníamos capital. Tenemos capital. La casa de tu padre vale $500,000. Es su casa, no nuestra. Alberto continuó leyendo la carta, su voz cortando la discusión. Roberto, sé que estas palabras te duelen. Sé que ahora estás confundido, enojado, perdido. Pero necesito que entiendas algo. Tu padre es el hombre más bueno que he conocido. No es perfecto. Fue estricto, fue ahorrativo, te negó cosas que querías. Pero cada decisión que tomó fue por amor, por protegerte, por darte un futuro estable. Mientras otros padres gastaban en apariencias, él guardaba para tu educación. Mientras otros disfrutaban lujos, él trabajaba doble turno para que tú tuvieras oportunidades. Vendió su coche soñado para pagar tu maestría. Canceló nuestro único viaje en 40 años para darte dinero de tu boda. ¿Y cómo le pagaste? Con resentimiento, con distancia, con desprecio. Hijo, todavía hay tiempo. Todavía puedes elegir ser el hombre que crié, el niño que abrazaba a su padre y le decía, «Te amo, papá». El joven que lloraba de gratitud en su graduación. Ese Roberto todavía está ahí. Debajo de la ambición, debajo de la manipulación, debajo de la rabia. Encuéntralo. Y cuando lo hagas, pídele perdón a tu padre. No porque él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Con todo mi amor, incluso ahora tu madre María. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto tenía lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos temblaban sosteniendo los documentos de las deudas de Patricia. Su mundo entero se estaba desmoronando. Patricia se levantó bruscamente. Esto es una farsa, una manipulación legal diseñada para... Siéntese, señora, dijo Alberto con voz de acero. Todavía no he terminado. Presionó play en una grabadora. La voz de Patricia llenó la sala ofreciendo 10,000 euros por un diagnóstico falso de deterioro cognitivo. Roberto la miró con horror absoluto. Intentaste sobornar a un abogado. Por nosotros, por nuestro futuro, por tus deudas.
Roberto se levantó alejándose de ella como si fuera venenosa. Todo esto fue por tus deudas. Me usaste. Usaste mi relación con mi padre, convirtiendo mi resentimiento en un arma para tu beneficio. Roberto, por favor. No. Roberto se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero finalmente me veían. Me veían de verdad. Papá, yo no sé qué decir. Me levanté despacio, apoyándome el estén en el bastón. Caminé hacia mi hijo. Él era más alto, más joven, más fuerte. Pero en ese momento parecía un niño perdido. Puedes empezar con la verdad, dije suavemente. ¿De verdad crees que soy un viejo avaricioso que no merece nada? Roberto se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas sollozando. No, papá. Dios mío, no. Yo me dejé manipular. Me dejé llenar de resentimientos inventados. Tomé cada sacrificio que hiciste y lo convertí en un agravio. Y lo siento tanto. Puse mi mano en su hombro. Él la cubrió con la suya apretando como si fuera un salvavidas. Estas 3 semanas, sollozó, cada noche me sentía mal. Cada vez que Patricia hablaba mal de ti, algo dentro de mí se retorcía. Pero yo era tan cobarde, tan débil. No eres débil, le dije. Estabas perdido. Pero ahora te encontraste. Patricia intentó acercarse. Roberto, podemos arreglar esto. Podemos... Vete. La voz de Roberto fue firme por primera vez en años. Quiero el divorcio. Quiero que salgas de mi vida. Alberto se aclaró la garganta. Señora Patricia, debo informarle que procederé a presentar la grabación del intento de soborno ante la fiscalía. Tiene derecho a un abogado. Patricia me lanzó una mirada de odio puro antes de salir de la oficina, sus tacones resonando como disparos en el pasillo. Roberto y yo nos quedamos ahí, padre e hijo, separados por años de silencio y unidos finalmente por la verdad. «Puedes perdonarme», susurró. «Ya lo hice», dije. «Antes de que siquiera pidieras perdón». Nos abrazamos. Y en ese abrazo sentí que María estaba ahí sonriendo, sabiendo que su plan había funcionado. No fue venganza. Fue redención. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina de Alberto. Roberto se divorció de Patricia. Ella enfrenta cargos por intento de fraude. Él volvió a trabajar esta vez en una posición más modesta pero honesta. Y cada domingo sin falta viene a casa. Cocinamos juntos ahora. Él aprendió a hacer el guiso que tanto le gustaba de niño. Hablamos de María, de los viejos tiempos, de los errores. Pero sobre todo construimos algo nuevo. El otro día, mientras plantábamos rosas nuevas junto a las de María en el jardín, Roberto me dijo algo. «Papá, voy a tener un hijo». Mi corazón se detuvo. Un hijo. Conocí a alguien. Una mujer buena, honesta, trabajadora. Como mamá. Y estamos esperando un bebé. Las lágrimas vinieron sin aviso. María hubiera estado tan feliz. «Lo está», dijo Roberto abrazándome. «Estoy seguro de que lo está. Ahora tengo 73 años. Vivo en mi casa rodeado de recuerdos y esperanza. Mi hijo me visita. Mi nieto está en camino. La vida continúa. Aprendí que la familia no siempre es perfecta, que el amor a veces necesita defenderse, que los mayores no somos débiles, somos sabios, y que incluso en nuestros momentos más oscuros hay luz esperando». María tenía razón. La bondad gana, siempre gana, no porque sea ingenua, sino porque tiene el poder de transformar corazones. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas algo. No estás solo. Si estás pasando por algo similar con tu familia, si sientes que tus hijos te han olvidado, si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, pelea. Pelea con dignidad. Pelea con amor. Pero pelea. Busca ayuda legal. Protege lo que construiste. No por avaricia, sino por respeto a tu vida, a tu trabajo, a tu legado. Y si eres un hijo o hija que se ha alejado de sus padres, que guarda resentimientos, que ve herencias antes que historias, detente. Llama a tus padres. Escucha sus historias. Pide perdón si es necesario, porque un día ellos no estarán. Y no querrás vivir con el peso de las palabras no dichas y el amor no expresado. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? Cuéntamelo en los comentarios.
No estás solo en esto. Comparte mi historia con alguien que lo necesite escuchar. Con ese padre mayor que está siendo presionado. Con ese hijo que está siendo manipulado. Con esa familia que necesita recordar qué es lo que realmente importa. Cada semana hay historias reales de personas que encontraron justicia, que recuperaron su dignidad, que reconstruyeron sus familias. La tuya, Peitas, sí. Puede ser la próxima. Gracias por escucharme hasta el final. Por caminar conmigo a través de mi dolor y mi victoria. Por recordarme que incluso a los 73 años todavía tengo historias que valen la pena contar. Un abrazo fuerte desde Madrid, donde las rosas de María siguen floreciendo, donde mi nieto pronto jugará en el jardín, y donde aprendí que nunca es tarde para defender lo que amas. Hasta pronto, amigos. Fernando Gutiérrez, 73 años, Madrid.